1324. El Cairo, la ciudad de los 1000 minaretes, corazón del sultanato mameluco, se asfixiaba por el calor y la fiebre del oro, en los mercados abarrotados, en los patios sombreados de los carabazares e incluso en las frescas salas de la madrasa de Al-Azhar. Un susurro que se convertía en un rumor transmitía la misma historia. Una historia que parecía sacada de Las 1001 noches, pero que estaba ocurriendo en la vida real. Había llegado a la ciudad la caravana de Mansa Musa, soberano del fabuloso imperio de Malí, que realizaba su hajj a la Meca. Pero no era una simple caravana. Era un río de hombres y oro que fluía lentamente a través del desierto. Decenas de miles de sirvientes, soldados y cortesanos, cientos de camellos, cada uno de los cuales llevaba sobre su lomo hasta 100 kilogramos de purísimo polvo de oro y pepitas. Cuando Mansa Musa entró en el Cairo, repartió limosnas con tal generosidad regia que hundió el precio del oro en todo el Mediterráneo durante una década. Los cronistas egipcios, acostumbrados al lujo de sus sultanes, anotaban con asombro cada una de sus palabras, cada uno de sus movimientos. Y un día, durante una audiencia con el sultán An-Nasir Muhammad, uno de los emires de la corte, Ibn Amir Hajib, le hizo a Mansa Musa una pregunta que, al parecer, no tenía nada que ver con la peregrinación. Le preguntó: «Oh, poderoso gobernante, ¿cómo vos, tan joven y sabio, heredasteis el trono de tan gran imperio?» Mansa Musa guardó silencio por un momento. Su mirada, normalmente clara y autoritaria, se nubló con la sombra de un recuerdo. Miró a lo lejos, como si no viera las paredes talladas del palacio cairota, sino el horizonte infinito de un océano lejano. Y entonces contó una historia. Una historia no sobre sí mismo, sino sobre su predecesor, sobre un hombre que abandonó voluntariamente aquel mismo trono, que cambió toda aquella riqueza y poder inimaginables por un sueño loco, audaz, incomprensible. Mansa Musa dijo lentamente que el gobernante que le precedió no creía que fuera imposible alcanzar el borde del océano circundante. Deseaba alcanzarlo y se empeñó en ello. Equipó 200 barcos llenos de hombres y otros tantos llenos de oro, agua y provisiones para varios años. Ordenó a los capitanes que no regresaran hasta que hubieran alcanzado el borde del océano o hasta que se les acabaran el agua y las provisiones. Partieron, pasó mucho tiempo y ninguno regresó, solo un barco apareció de nuevo. Le preguntaron a su capitán sobre sus aventuras. Él respondió: «Oh sultán, navegamos durante mucho tiempo, hasta que vimos en medio del océano algo así como un río ancho con una fuerte corriente. Mi barco era el último. Los otros barcos siguieron adelante, pero cuando llegaron a aquel lugar, desaparecieron y no volvieron a aparecer más. No sé qué les pasó. Yo di media vuelta desde aquel lugar y no entré en aquel río». Pero el sultán no le creyó. Equipó 2000 barcos, 1000 para él y los hombres que llevó consigo, y 1000 para el agua y las provisiones. Me entregó la regencia y zarpó con sus hombres para no volver jamás. Estas palabras, recogidas por el erudito árabe Al-Umari, nos han llegado a través de 7 siglos. Esta historia, contada en el Cairo, es lo único que sabemos de él, de Abu Bakr II, el noveno Mansa del imperio de Malí, un sultán que, 180 años antes de Colón, condujo a través del Atlántico la mayor flota de exploración de la historia de la humanidad y se disolvió en la eternidad. Este no es solo un relato de un viaje, es el relato de un mundo que pudo engendrar tal sueño, de un imperio de oro tan rico y seguro de sí mismo, que su gobernante pudo permitirse renunciar a todo por un solo enigma. ¿Qué hay más allá del horizonte donde el sol poniente se ahoga en las aguas ilimitadas del gran océano? Antes de seguir a los barcos de Abu Bakr II hacia el azul silencioso del Atlántico, debemos comprender qué mundo dejó atrás. ¿Qué representaba el imperio de Malí a principios del siglo XIV? No era un reino salvaje en selvas impenetrables,
como los europeos imaginaron África durante mucho tiempo. Era uno de los estados más grandes, ricos y culturalmente desarrollados de su tiempo, superando en superficie a toda Europa occidental junta. Su historia es una epopeya de poder, riqueza y conocimiento, nacida en el corazón de África occidental, a orillas de un gran río que los pueblos locales llamaban Joliba, es decir, el río de la sangre, y los árabes el Nilo de los Sudán, es decir, el Nilo de los negros. Nosotros lo conocemos como el río Níger. El imperio de Malí se encontraba en una región geográfica única, conocida como el Sahel, una ancha zona de transición entre el desierto del Sáhara, sin vida, al norte, y las húmedas selvas tropicales al sur. Es un mundo de sabanas semiáridas, de acacias dispersas y de imponentes baobabs, un mundo donde la vida dependía enteramente de dos factores: las lluvias estacionales y el río Níger. El Níger era la principal arteria del imperio. Al igual que el Nilo en Egipto, era la fuente de la vida. Sus crecidas anuales fertilizaban el suelo, permitiendo el cultivo de mijo, sorgo y arroz. Era la principal vía de transporte por la que se transportaban mercancías, tropas y funcionarios en largas canoas. En su delta interior, donde el río se divide en numerosos brazos, se encontraban las zonas agrícolas más ricas y prosperaban antiguas ciudades como Djenné. El control sobre el curso del Níger significaba el control sobre el pan y el comercio y, por tanto, sobre la vida misma en la región. Pero el verdadero tesoro de Malí no estaba en el agua, sino bajo tierra. Al sur del meandro del Níger, en las regiones de Bambouk y Buré, se encontraban algunos de los yacimientos de oro más ricos del mundo. No era oro de Beta, que requería minas profundas, sino oro de aluvión, que durante siglos había sido arrastrado por los ríos y las lluvias desde las rocas. Se extraía con métodos simples pero eficaces, como el lavado de la arena del río en recipientes especiales llamados calabazas o la explotación de canteras poco profundas. Para el mundo exterior, especialmente para los países árabes y Europa, donde el metal precioso escaseaba catastróficamente, África Occidental era la legendaria tierra del oro, un verdadero Eldorado. Fue el control sobre estas minas de oro y las rutas de su exportación lo que se convirtió en el fundamento económico del poder de Malí. La economía de Malí se basaba en el comercio transsahariano, el gran intercambio que conectaba África Occidental con el Mediterráneo y Oriente Próximo. Este intercambio se puede describir metafóricamente como un libro por otro. Malí cambiaba un libro de oro por un libro de sal. El oro era la mercancía obvia, fluía hacia el norte en una corriente interminable, pero la sal, en las condiciones del caluroso clima africano, era un recurso no menos valioso. Era vital para prevenir la deshidratación en personas y ganado, se utilizaba como conservante para la carne y el pescado y era, en esencia, la principal moneda en muchas regiones del interior. El viajero árabe Ibn Battuta, que visitó Malí varias décadas después, escribió que en algunas zonas la sal se valoraba a peso de oro. Las principales minas de sal se encontraban lejos, al norte, en el corazón del Sáhara, en lugares como Tagaza. Allí se extraía la sal en enormes losas directamente del subsuelo. Estas losas se cargaban en camellos y se transportaban al sur por rutas de caravanas que convergían en las grandes ciudades comerciales de Malí. Fue en la intersección de estas rutas comerciales, la fluvial y la del desierto, donde surgieron las ciudades legendarias cuyos nombres excitaron la imaginación de los geógrafos europeos durante siglos. Tombuctú, situada en el meandro más septentrional del Níger, era el principal punto de transbordo, el puerto del desierto. Aquí llegaban las caravanas con sal, telas, libros y dátiles del norte de África, y aquí se transbordaban las mercancías a embarcaciones fluviales para enviarlas más al sur. En Tombuctú se encontraban dos mundos, el de los nómadas bereberes, dueños del desierto, y el de los pueblos sedentarios de la sabana.
Gao, situada río abajo, era un centro comercial aún más antiguo y la capital del otrora poderoso reino de Songhai, conquistado por Malí. Gao controlaba las rutas comerciales que conducían al este, hacia Egipto y el reino de Hausa. Yené, una antigua ciudad situada en el delta interior del Níger, era el centro de una región agrícola y famosa por sus hábiles artesanos. Su gran mezquita, construida de barro y madera banco, sigue siendo uno de los monumentos más destacados de la arquitectura africana. Estas ciudades no eran simples mercados, eran crisoles de culturas, lenguas e ideas. En ellas vivían comerciantes del Magreb, Egipto y Arabia. Junto con las mercancías, el Islam penetró en el sur. Poco a poco, la élite gobernante de Malí adoptó la nueva fe, lo que fortaleció aún más sus lazos con el mundo islámico. Se construyeron mezquitas en las ciudades, se abrieron escuelas, madrasas, y Tombuctú se convirtió con el tiempo en uno de los mayores centros de erudición islámica, donde se copiaban y estudiaban libros de teología, derecho, astronomía y retórica. Al frente de este vasto y diverso imperio se encontraba el Mansa, el gobernante supremo, el emperador. La palabra Mansa en lengua mandinga significa rey de reyes o emperador. Su poder era absoluto y sagrado. No era solo un líder político y militar, sino también el sumo sacerdote, un intermediario entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. A pesar de la adopción del Islam, muchas antiguas creencias animistas persistieron, y el Mansa debía asegurar el favor tanto de Alá como de los espíritus de los antepasados. El imperio era una federación. Estaba formado por provincias centrales habitadas por el pueblo mandinga y gobernadas directamente, y numerosos reinos y jefaturas vasallas que conservaban a sus gobernantes locales, pagaban tributo y proporcionaban guerreros al ejército imperial. El órgano de gobierno más importante era la Akbara, o Gran Asamblea. Estaba compuesta por los jefes de los 32 clanes más influyentes, tanto militares como artesanales. La Akbara decidía sobre cuestiones de sucesión, declaraba la guerra y la paz y actuaba como tribunal supremo. Pero quizás el rasgo más singular de la sociedad de África Occidental eran los griots, o djeli. No eran simples cantantes y músicos ambulantes, eran crónicas vivientes, enciclopedias andantes. En una sociedad donde la escritura no estaba muy extendida, eran los griots los guardianes de la historia, la genealogía y las leyes. Memorizaban poemas épicos sobre las hazañas de grandes héroes y gobernantes, y los transmitían de generación en generación. Su palabra tenía un peso enorme. Eran consejeros de reyes, preceptores de príncipes y diplomáticos. Sin su testimonio oral no sabríamos prácticamente nada sobre el nacimiento de este gran imperio y sobre su primer y legendario gobernante. Era un mundo lleno de oro, conocimiento y antiguas tradiciones. Un mundo seguro de su poder y de su lugar en el universo. Y fue en este mundo, en la cima de esta pirámide de poder, donde se encontró un hombre a quien los tesoros incalculables y las tierras ilimitadas le parecieron poco. Un hombre a quien no lo atraía el brillo del oro, sino el de las estrellas reflejadas en las aguas oscuras de un océano desconocido. Para comprender el audaz sueño de Abu Bakr II, no basta con apreciar solo la riqueza de su imperio. Es necesario adentrarse en el alma misma de ese imperio, en su mito fundacional. Y este mito está inseparablemente ligado al nombre de un hombre, Sundiata Keita, el león de Malí, el legendario fundador de la dinastía y del Estado. Su historia, transmitida de boca en boca por los griots durante siglos, no es un mero listado de acontecimientos, sino un poema épico sobre el destino, la voluntad y la superación. Abu Bakr II era su descendiente, gobernaba a la sombra de su grandeza, y fue precisamente el legado de Sundiata lo que le dio tanto el derecho como, quizás, la audacia misma de pensar en ir más allá de los límites del mundo conocido. La epopeya de Sundiata comienza mucho antes de su nacimiento, con una profecía.
Los griots cuentan que al padre de Sundiata, Nare Magan Konate, gobernante de un pequeño reino mandinga, se le acercó un día un cazador vidente. Le predijo que pronto llevarían al palacio a una mujer fea y jorobada llamada Sogolon Ketju. A pesar de su apariencia, el rey debía tomarla por esposa, pues sería ella quien le daría un hijo destinado a convertirse en el más grande gobernante de la historia y a unir a todos los pueblos mandingas. Todo sucedió como se había predicho. Poco después llevaron a Sogolon al palacio y el rey, recordando la profecía, se casó con ella. Sin embargo, su hijo Sundiata nació débil y enfermizo, y lo que era peor, no podía caminar. Tenía las piernas paralizadas y se arrastraba por el suelo como un lagarto. Fue la mayor de las humillaciones para la familia real. La primera esposa del rey, Sasuma Berete, se regodeaba especialmente. Su propio hijo, Dankaran Tuman, era sano y fuerte, y era a él a quien ella veía como heredero. Sasuma y sus cortesanos se burlaban constantemente de Sogolon y de su hijo lisiado, al que no llamaban de otra manera que el leoncito reptante. Pasaron los años. El rey Nare Maghan murió y, en contra de su voluntad, los consejeros sobornados por Sasuma entronizaron a su hijo Dankaran. Para Sundiata y su madre comenzaron días aciagos. Vivían en la miseria y en constantes humillaciones. La culminación fue un episodio que, según cuenta la epopeya, lo cambió todo. Un día, Sogolon acudió a la reina madre para pedirle para su hijo unas cuantas hojas del enorme baobab que crecía en el centro de la capital. Sasuma, con burla, le respondió que las tomara ella misma, si su inútil hijo no podía ni siquiera ponerse de pie para llevarle comida a su madre. Desconsolada, Sogolon regresó a casa y, llorando, se lo contó todo a Sundiata. Y entonces en el joven, que ya tenía 7 años, despertó una fuerza desconocida hasta entonces. Ordenó a los herreros que le forjaran el bastón de hierro más pesado. Cuando el bastón estuvo listo, Sundiata se apoyó en él. El bastón se dobló y se rompió bajo su increíble tensión. Exigió uno nuevo, aún más macizo, y entonces, apoyándose en este segundo bastón, Sundiata lentamente, con un esfuerzo sobrehumano, se enderezó y se puso de pie. En ese momento, como cantan los griots, el bastón de hierro se convirtió en un arco y la tierra tembló. Después, se acercó a aquel mismo baobab, lo arrancó de raíz, lo trajo y lo arrojó a los pies de su madre con las palabras de que ahora no tendría unas cuantas hojas, sino un bosque entero. Desde ese día, todos comprendieron que la profecía comenzaba a cumplirse. El ascenso de Sundiata asustó a su hermanastro y a la reina madre. Vieron en él una amenaza mortal para su poder y decidieron deshacerse de él. Advertido del peligro, Sundiata, junto con su madre y sus hermanas, se vio obligado a huir de su hogar. Así comenzó un largo período de exilio. Aquellos años de errancia se convirtieron para él en una verdadera escuela de vida. Visitó muchos reinos vecinos, estudió sus costumbres, el arte de la guerra, hizo amigos y aliados. Sirvió en las cortes de diferentes gobernantes, ocultando su origen, pero siempre demostrando ser un sabio consejero y un insuperable cazador y guerrero. Este período forjó su carácter, le enseñó la paciencia, la astucia y el arte de conocer a los hombres. Vio tanto la nobleza como la traición, y comprendió que la verdadera fuerza de un gobernante no reside solo en su ejército, sino en la lealtad de sus aliados. Mientras tanto, en la patria de Sundiata se desarrollaba una tragedia. En el escenario histórico había surgido una nueva y temible fuerza. Soumaoro Kante, el rey hechicero del reino de Soso. Soumaoro no era un simple conquistador. La epopeya lo describe como un poderoso brujo cuya crueldad no conocía límites. Sometió uno tras otro a todos los reinos mandingas, incluido el reino natal de Sundiata. Su hermanastro, Dankaran Touman, huyó aterrorizado. Soumaoro imponía a los pueblos sometidos tributos insoportables, se llevaba a sus mujeres y gobernaba mediante el miedo y la magia negra.
Los griots cuentan que sus aposentos estaban adornados con los cráneos de los reyes que había derrotado. El pueblo mandinga gemía bajo el yugo del tirano, y entonces recordaron la profecía y al hijo de Sogolón, al joven exiliado cuyo nombre ya se estaba convirtiendo en leyenda. Enviaron emisarios en busca de Sundiata para pedirle que regresara y liderara la rebelión. Lo encontraron en el reino de Mema, donde había ascendido al puesto de virrey. Al enterarse de las desgracias de su patria, Sundiata respondió inmediatamente a la llamada. Sundiata no regresó solo a su patria. Trajo consigo un ejército que le proporcionó el gobernante de Mema, y por el camino se le unieron todos los descontentos con el gobierno de Soumaoro. Reunió una coalición de 12 reinos mandingas. El enfrentamiento decisivo entre los dos ejércitos y los dos grandes líderes tuvo lugar en 1235 en la batalla de Quirina. Esta batalla se describe en la epopeya no como un simple enfrentamiento, sino como un duelo de magia y fuerza de espíritu. El ejército de Soumaoro era enorme y aterrador. Se dice que él mismo podía aparecer en varios lugares a la vez y que era invulnerable a las armas ordinarias. Pero Sundiata, además de su valor marcial, también poseía conocimientos de las fuerzas ocultas. Logró descubrir el secreto de la invulnerabilidad de Soumaoro. Su fuerza vital, o ñama, estaba ligada a un espolón de gallo. Sundiata fabricó una flecha especial con una punta en forma de espolón de gallo. En el fragor de la batalla, logró localizar a Soumaoro y dispararle con su arco. La flecha solo rozó el hombro del rey hechicero, pero fue suficiente. Soumaoro perdió instantáneamente su poder mágico. Su ejército, al ver esto, vaciló y huyó. Él mismo, según la leyenda, desapareció, ocultándose en las cuevas de las montañas de Koulikoro. La victoria en Quirina fue total e incondicional. Marcó el fin de la tiranía de Soso y el nacimiento de una nueva gran potencia. Después de la batalla, los representantes de todos los clanes aliados se reunieron en una gran asamblea y proclamaron unánimemente a Sundiata Mansa, el gobernante supremo. Así nació el imperio de Malí. Sundiata gobernó con sabiduría y justicia. Fundó una nueva capital, Niani, y sentó las bases de la estructura estatal que perdurarían durante siglos. Dividió al pueblo en castas clanes según su ocupación, estableció leyes y aseguró la paz y la prosperidad en sus tierras. No fue solo un conquistador, sino un unificador y un legislador. Tal fue el legado que recibió Abu Bakr II. Era el descendiente del león, el gobernante de un imperio nacido en el crisol de la lucha por la libertad y forjado por la voluntad de un héroe legendario. Esta historia, que todo niño en Malí conocía desde la cuna, inculcaba en la élite un sentimiento de dignidad, una fe en su destino y en una gran misión. Quizás fue precisamente esta fe en que para los descendientes de Sundiata no hay nada imposible lo que encendió en el alma de Abu Bakr. Segundo, la chispa de un sueño loco, lograr lo que nadie antes había hecho, cruzar el gran océano. El reinado de Sundiata Keita sentó las bases sobre las que sus sucesores construirían uno de los más grandes edificios de la estatalidad medieval. A principios del siglo XIV, cuando Abu Bakr II ascendió al trono, el imperio de Malí no era un simple conglomerado de territorios conquistados, sino un organismo complejo y bien organizado. Comprender su estructura, su maquinaria administrativa y militar, así como la vida cultural de la corte, es necesario para apreciar la magnitud de los recursos que Abu Bakr II pudo destinar a su ambicioso proyecto y el grado de confianza en sí misma que poseía la élite gobernante de Malí. El imperio, que se extendía desde la costa atlántica al oeste hasta las fronteras del actual Níger al este y desde las minas de sal del Sáhara al norte hasta las selvas tropicales al sur, necesitaba un sistema de gobierno eficaz. Sundiata y sus seguidores crearon una estructura flexible que combinaba el control directo con la delegación de poderes. Las provincias centrales eran las tierras habitadas por los pueblos del grupo Mandinga.
Estos territorios eran gobernados directamente desde la capital Niani, a través de gobernadores nombrados por el Mansa o miembros de la familia imperial. Constituían la base económica y militar del Estado. Los reinos vasallos, es decir, la mayoría de los territorios periféricos, conservaban una cierta autonomía. Sus gobernantes locales, a menudo llamados Tigi o Farín, juraban lealtad al Mansa, pagaban un tributo anual, generalmente en forma de grano, ganado, oro o esclavos, y estaban obligados a proporcionar contingentes militares al ejército imperial a la primera llamada. Para controlarlos, a menudo se estacionaban guarniciones imperiales y residentes observadores permanentes del Mansa en las capitales de estos reinos. Este sistema permitía gobernar vastos territorios sin destruir por completo las estructuras sociales tradicionales de los pueblos sometidos, lo que reducía el riesgo de rebeliones. Las ciudades comerciales como Tombuctú, Gao y Djenné tenían un estatus especial. Su prosperidad dependía de la estabilidad y la seguridad que proporcionaba el imperio, y pagaban importantes impuestos al tesoro. El Mansa nombraba a sus administradores en estas ciudades, que supervisaban el orden y la recaudación de aranceles, pero no interferían directamente en los asuntos de los poderosos gremios de comerciantes. Al frente de todo este sistema se encontraba la corte del Mansa. Era un mundo jerárquico complejo, descrito más tarde por Ibn Battuta. Había altos dignatarios responsables del tesoro, el ejército, la justicia y la administración de las provincias. El ceremonial era suntuoso y estrictamente regulado. Solo se podía comparecer ante el Mansa quitándose la ropa de abrigo y esparciéndose polvo en la cabeza en señal de humildad. El propio gobernante aparecía ante sus súbditos en un enorme estrado, bajo un parasol de seda, rodeado de cientos de sirvientes y guerreros. Todo esto estaba destinado a subrayar su estatus divino y su poder indiscutible. El poder de Malí se basaba en su ejército. Desde los tiempos de Sundiata, que unió a los clanes para luchar contra Soumaoro, el arte militar gozaba de gran prestigio. El ejército era profesional y estaba bien organizado. Su número total, según las estimaciones de los cronistas árabes, podría haber alcanzado los 100.000 hombres, de los cuales unos 10.000 constituían la caballería de élite. La base del ejército era la infantería, reclutada entre los comuneros libres. Sus armas principales eran grandes lanzas, espadas cortas y enormes escudos de cuero de buey. Pero el arma más temible de los soldados de infantería eran los arcos. Los guerreros mandingas eran arqueros insuperables, y sus flechas, a menudo envenenadas, infundían terror a sus enemigos. El orgullo y la principal fuerza de choque del Mansa era la caballería pesada. Jinetes y caballos estaban protegidos por armaduras acolchadas, rellenas de algodón o capoc, que ofrecían una buena protección contra las flechas. Estaban armados con largas lanzas y sables. La caballería permitía desplazarse rápidamente por las extensiones de la sabana, asestar golpes rápidos y perseguir al enemigo. El mantenimiento de la caballería era muy caro, ya que los caballos debían importarse del norte de África, por lo que era un signo de alto estatus y estaba compuesta por miembros de la aristocracia. El ejército no solo defendía las fronteras y reprimía las rebeliones. También desempeñaba una importante función económica. Los guerreros protegían las rutas de las caravanas, garantizando la seguridad del comercio del que dependía la prosperidad del imperio. Fue gracias a este poder militar que el Mansa pudo garantizar la paz, la Pax Mali, en un vasto territorio, lo que atrajo a sus dominios a comerciantes de todo el mundo islámico. El poder económico de Malí era legendario. El Mansa tenía el monopolio de la extracción de oro. Todas las pepitas, por ley, le pertenecían, mientras que a la gente se le permitía comerciar con polvo de oro. Esto le permitía controlar el flujo del metal precioso y mantener su alto precio. Además, el tesoro se llenaba con los impuestos sobre las cosechas, los tributos de los pueblos vasallos y, lo más importante,
los aranceles aduaneros. Cada burro cargado de sal, al entrar y salir del imperio pagaba un impuesto. Teniendo en cuenta la escala del comercio transsahariano, estos aranceles generaban ingresos colosales. El imperio era famoso no solo por su riqueza, sino también por su justicia y seguridad. Ibn Battuta señaló con admiración que los negros de Malí son de todos los pueblos los más humildes y los que más odian la injusticia. Su sultán no perdona a nadie que sea culpable de ella. En su país reina una seguridad total. Ni el viajero ni el habitante local temen ni al ladrón ni al salteador. El sistema legal se basaba en una combinación de la ley islámica, o sharia, que se aplicaba en las ciudades y en los asuntos relativos a los musulmanes, y el derecho consuetudinario tradicional, o adat, que regulaba la vida en las zonas rurales. El mansa era el juez supremo, y cualquier súbdito tenía derecho a apelar ante él. Esta reputación de Estado justo y seguro era un activo tan importante como las minas de oro. Fue este Estado, poderoso, rico, estable y seguro de sí mismo, el que heredó a Abu Bakr II. Tenía recursos prácticamente ilimitados, oro para financiar la expedición, un ejército para mantener el orden en su ausencia y un aparato administrativo bien engrasado capaz de gobernar el país. Se encontraba en la cima del mundo conocido por su pueblo, pero su mirada estaba puesta más allá de ese mundo. No quería ser un eslabón más en la cadena de grandes gobernantes. Quería convertirse en un descubridor, un hombre que ampliara las fronteras no solo de su imperio, sino de todo el conocimiento humano. Y todo el poder creado por sus antepasados debía ahora servir a esta única y absorbente pasión. En la sucesión de gobernantes poderosos y belicosos de Malí, cuyos nombres resonaron desde Senegal hasta el lago Chad, la figura de Abu Bakr II se destaca. Es una anomalía, una paradoja histórica. No se han compuesto canciones épicas sobre él, como sobre Sundiata. Su nombre no se ha convertido en sinónimo de una riqueza inimaginable, como el de su sucesor, Musa. La historia solo ha conservado un único relato sobre él, un breve esbozo, pero es precisamente esto lo que lo convierte en una de las figuras más enigmáticas e intrigantes de la historia africana. Para intentar comprender sus motivos, debemos reconstruir su personalidad a partir del escaso contexto que tenemos y contraponerlo a la imagen del mansa típico de la época. Abu Bakr II no era descendiente directo de Sundiata Keita. Pertenecía a otra rama de la dinastía gobernante, que se remontaba a la hermana del gran fundador. En el imperio de Malí, el sistema de sucesión no siempre era lineal, de padre a hijo. A menudo, el trono pasaba al hermano del gobernante fallecido o al hijo de su hermana, lo que era un vestigio de antiguas tradiciones matrilineales. Su ascenso al trono, presumiblemente en 1310, se produjo tras un período de disturbios y golpes de palacio que siguieron a la muerte de Mansa Sakura, un poderoso usurpador que era un liberto pero que logró tomar el poder y expandir considerablemente los límites del imperio. Tras la muerte de Sakura en su viaje de regreso del Hajj, el trono volvió a la dinastía legítima de los Keita. Lo más probable es que Abu Bakr II llegara al poder como una figura de compromiso, aceptable para los diversos clanes de la Gran Asamblea, Ogbara. Su propio nombre, Abu Bakr, el nombre del primer califa justo, compañero del profeta Mahoma, indica que pertenecía a la élite islamizada. Sin embargo, a diferencia de su devoto sucesor, Musa, que pasaría a la historia por su grandioso Hajj, el Islam para Abu Bakr II, al parecer, no era tanto un dogma como parte de una amplia cultura intelectual. Sus intereses no residían en la teología, sino en la cosmografía, no en la peregrinación a lugares santos, sino en el viaje a mundos inexplorados. La imagen tradicional del mansa es la de un guerrero, un legislador y un sumo sacerdote, cuyos intereses están inseparablemente ligados a su tierra y a su pueblo.
Su tarea es expandir las fronteras, asegurar una buena cosecha, impartir justicia y mantener la paz en el Estado. Es el centro de su mundo, su eje y su pilar. Abu Bakr II, a juzgar por todo, era todo lo contrario a este arquetipo. Su mirada no estaba puesta en las fértiles tierras a lo largo del Níger ni en las ricas minas de oro, sino en el oeste, en la extensión infinita, aterradora y seductora del océano Atlántico, que en la tradición geográfica árabe se llamaba Bahr al-Muhit, el océano circundante, o el mar de las tinieblas. ¿Qué causó esta obsesión? Solo podemos especular, construyendo hipótesis basadas en el contexto cultural de la época. En primer lugar, estaba la curiosidad intelectual. El siglo XIV fue una época de florecimiento de la ciencia y la geografía islámicas. En las bibliotecas de Tombuctú y otras ciudades de Malí, sin duda, había obras de grandes eruditos árabes como Al-Idrisi, Al-Masudi e Ibn Khaldún. Estos libros no solo contenían mapas precisos del mundo conocido, sino también debates sobre lo que había más allá de sus límites. ¿Existen otros continentes? ¿Se puede cruzar el Ecuador? ¿Qué hay al otro lado de la Tierra? Para un gobernante con acceso a este conocimiento y una mente inquisitiva, estas preguntas podrían haberse convertido en una idea obsesiva. A diferencia de los monarcas europeos de la época, constreñidos por un rígido dogma eclesiástico, el gobernante de Malí podía permitirse un enfoque más libre y científico para el conocimiento del mundo. En segundo lugar, podría haber sido una búsqueda espiritual. El océano, en muchas culturas, es un símbolo de la eternidad, del infinito, de la fusión con lo divino. Quizás el viaje de Abu Bakr no fue una simple expedición geográfica, sino una forma de peregrinaje espiritual. No buscaba nuevas tierras que conquistar, sino el límite de la creación, la encarnación física de la frontera entre lo cognoscible y lo incognoscible. Era una especie de alternativa al Hajj tradicional a la Meca, un viaje no al centro del mundo islámico sino a su borde. En tercer lugar, estaba la saciedad del poder. Imaginen a un hombre que tiene todo lo que se puede desear en el mundo material. Gobierna un imperio cuya riqueza se ha convertido en leyenda. El oro para él no es más que un metal amarillo. El poder, una rutina diaria. Quizás, habiendo alcanzado la cima de todo lo terrenal, sintió un vacío existencial. Lo único que podía darle un nuevo sentido a la vida era un desafío que nadie antes había aceptado. No conquistar otro reino, lo que habría sido simple y comprensible, sino desafiar a la propia naturaleza, al propio océano. Para comprender mejor la singularidad de Abu Bakr. Segundo, vale la pena compararlo con el hombre a quien le entregó el poder. Mansa Musa, su presunto hermano o sobrino, fue la encarnación del gobernante ideal de la época. Era un musulmán devoto. Su mayor hazaña fue el Hajj, que fortaleció los lazos de Malí con el mundo islámico. Era generoso, pero calculador. Fue un gran constructor, bajo cuyo mandato Tombuctú se convirtió en un centro de erudición. Se erigieron las famosas mezquitas y la Universidad de Sankore. Toda su actividad se dirigió hacia el interior del imperio, a su fortalecimiento, glorificación y desarrollo cultural. Abu Bakr. Segundo, por el contrario, estaba orientado hacia el exterior. No le interesaba construir mezquitas ni repartir limosnas, le interesaba el horizonte. Si Musa es el emperador constructor, Abu Bakr es el emperador filósofo, el rey soñador. Este contraste quizás explica por qué Mansa Musa contó esta historia con tanta presteza en el Cairo. Para él, el acto de su predecesor fue un acto de abdicación incomprensible, casi demencial. Entregar un trono que Musa nunca habría abandonado para perseguir un fantasma en el fin del mundo. Al contar esta historia, Musa no solo respondía a la pregunta sobre su ascenso al trono, sino que, quizás, él mismo intentaba dar sentido a este acto increíble,
subrayando la diferencia entre su gobierno pragmático y piadoso y el impulso romántico y aventurero de su predecesor. Así, Abu Bakr II se nos presenta no como un monarca africano típico, sino como una figura de talla renacentista, que apareció un siglo antes del Renacimiento europeo. Es un hombre movido no por la sed de lucro o de poder, sino por un puro afán de conocimiento. Es un erudito en el trono, dispuesto a apostar su vida y su imperio por la respuesta a la pregunta, ¿y qué hay más allá? Y es precisamente esta motivación única, casi moderna, la que hace su historia tan atractiva y trágica. La decisión de Abu Bakr. Segundo no fue el capricho espontáneo de un loco. Nació en el terreno fértil de las realidades intelectuales y geográficas de su tiempo y de su imperio. Para comprender cómo un gobernante de una potencia esencialmente continental pudo concebir y llevar a cabo un proyecto marítimo tan grandioso, es necesario sumergirse en el mundo de las representaciones del planeta que existían en el siglo XIV en el mundo islámico y mirar el mapa de Malí con los ojos de su soberano, mientras que la Europa medieval se contentaba con mapas primitivos y simbólicos, los mapa mundi, donde Jerusalén se situaba en el centro del mundo y tierras desconocidas estaban pobladas por monstruos. La ciencia geográfica árabe e islámica había alcanzado alturas increíbles. Eruditos en Córdoba, Bagdad y el Cairo tradujeron y desarrollaron el legado de los geógrafos de la antigüedad, como Ptolomeo, complementando sus conocimientos con la información obtenida de mercaderes, peregrinos y viajeros. La cima de esta ciencia para los siglos XII al XIV fue la obra del gran geógrafo árabe Abu Abdallah Muhammad al-Idrisi, que sirvió en la corte del rey normando de Sicilia, Roger II. En 1154 creó su famoso atlas, el Libro de Roger, o Tábula Rogeriana, que durante 3 siglos siguió siendo el mapa más preciso y detallado del mundo. Copias y reelaboraciones de esta obra, sin duda, estaban al alcance de los eruditos y de la corte del Mansa en Malí. ¿Qué veía, pues, Abu Bakr? Segundo, al mirar estos mapas, en primer lugar, veía la esfericidad de la tierra. A diferencia del mito popular sobre una tierra plana, las personas educadas tanto en el mundo islámico como en Europa sabían que la tierra era una esfera. Los astrónomos árabes habían calculado con gran precisión la longitud de su circunferencia. Esto significaba que, navegando hacia el oeste, teóricamente se podían alcanzar los límites orientales de Asia. En segundo lugar, veía el ecúmeno y el océano circundante. El mundo conocido, o ecúmeno, en los mapas de Al-Idrisi, era una única masa de tierra compuesta por Asia, Europa y África. Toda esta masa estaba rodeada por un único y continuo océano mundial, el Bahr al-Muhit. Este océano no era una barrera infranqueable. Los navegantes árabes ya habían dominado el océano Índico, navegando hasta China e Indonesia. Pero el Atlántico, la parte occidental de este océano, seguía siendo un misterio. En tercer lugar, conocía el mar de las tinieblas, o Bahr al-Sulumat. El océano Atlántico infundía un terror supersticioso. Se le llamaba el mar de las tinieblas por las nieblas, las tormentas y la falta de islas y tierras conocidas en la mayor parte de su extensión. Existían leyendas sobre barcos que se adentraban en el oeste y desaparecían sin dejar rastro. Sin embargo, para una mente inquisitiva, estas leyendas no eran tanto una prohibición como un desafío. Si el océano Índico se había sometido al hombre, ¿por qué el Atlántico debía permanecer eternamente inexplorado? Y en cuarto lugar, conocía la disputa sobre el hemisferio sur. Uno de los mayores enigmas científicos de la época era la cuestión de la posibilidad de vida al sur del Ecuador. Ptolomeo creía que el cinturón ecuatorial era tan caluroso que era imposible cruzarlo, la llamada zona tórrida, y que el océano Índico era un mar cerrado. Sin embargo, los navegantes árabes que navegaban a lo largo de la costa oriental de África ya habían refutado la segunda afirmación.
La cuestión de la zona tórrida seguía abierta. Para el gobernante de Malí, cuyo imperio se encontraba muy cerca del Ecuador, esta cuestión tenía un interés no solo teórico, sino también práctico. El imperio de Malí, en constante contacto con el Magreb y Egipto a través de las rutas transsaharianas, no estaba desconectado de este mundo intelectual. Era su avanzadilla meridional. Tombuctú ya se estaba convirtiendo en un centro del comercio de libros. Abu Bakr II, por lo tanto, tenía acceso a todos los conocimientos avanzados de su tiempo, y estos conocimientos no prohibían, sino que por el contrario provocaban la idea de un viaje transoceánico. Aunque se suele considerar a Malí un imperio continental, sus fronteras occidentales daban directamente al Océano Atlántico, en la región conocida como Senegambia, es decir, en el territorio de los actuales Senegal y Gambia. Además, dos grandes ríos, el Senegal y el Gambia, que nacen en el corazón del imperio, en la meseta de Fouta Djallon, llevaban sus aguas directamente hacia el oeste y desembocaban en el Atlántico. Estos ríos eran para Malí autopistas naturales que conducían al océano. A lo largo de sus orillas se encontraban jefaturas vasallas que tenían una larga tradición de navegación y pesca en aguas costeras. A diferencia del Níger, que se adentraba en el continente, el Senegal y el Gambia señalaban el camino hacia el exterior, hacia lo desconocido. Para Abu Bakr II y sus consejeros no fue difícil descender por estos ríos hasta la costa y establecer allí astilleros y puertos. Las desembocaduras de estos ríos eran el lugar ideal para construir y equipar una flota. Había madera, incluidos los manglares, resistentes al agua salada, habitantes locales experimentados en la navegación de cabotaje y puertos convenientes. Es en este contexto donde el relato del único capitán superviviente de la primera expedición adquiere una asombrosa verosimilitud. Habló de un río ancho con una fuerte corriente en medio del océano. Si la flota de Abu Bakr zarpó de la costa de Senegambia y se dirigió hacia el oeste o noroeste, inevitablemente habría entrado en la zona de acción de la poderosa corriente de las Canarias. Esta corriente fría se mueve de norte a sur a lo largo de la costa de África y luego, en la zona de las Islas Canarias y de Cabo Verde, gira hacia el oeste, convirtiéndose en la corriente ecuatorial del norte o la corriente de los vientos alisios del norte. Este es precisamente ese río en el océano que lleva sus aguas directamente hacia la cuenca del Caribe. Fue esta corriente y los vientos alisios favorables los que Cristóbal Colón aprovecharía un siglo y medio después para cruzar el Atlántico. Para los antiguos navegantes que no tenían la capacidad de moverse eficazmente contra el viento y la corriente, entrar en este río significaba un viaje de ida. Regresar contra la corriente y los vientos dominantes en los barcos de la época era prácticamente imposible. Quizás el capitán que logró regresar o bien se quedó atrás de la flota antes de que ésta entrara en la corriente principal, o bien tuvo la suerte de encontrar un contraviento local o un remolino que le permitió escapar. Su relato de cómo los barcos desaparecían uno tras otro en esta corriente no es misticismo, sino una descripción precisa de la realidad de la navegación. No se hundieron en un instante, simplemente fueron arrastrados hacia el oeste con una fuerza irresistible. Así, el sueño de Abu Bakr II no fue un salto al vacío absoluto. Se basó en los conocimientos científicos más avanzados de su tiempo, en la posición geográfica única de su imperio, que abría las puertas al Atlántico, y, al parecer, en la trágica pero valiosa experiencia de una primera expedición de reconocimiento. Sabía que el océano era navegable, y sabía que allí había una fuerza poderosa, un río, que podía llevar a sus barcos a un destino desconocido. Simplemente no sabía que ese río no le permitiría regresar. El plan de cruzar el mar de las tinieblas era grandioso, pero el deseo y los conocimientos teóricos no eran suficientes. Para su realización se requería la movilización de recursos colosales, humanos, materiales y tecnológicos.
Equipar una flota de cientos y luego miles de barcos en las condiciones del África Occidental del siglo XIV era una tarea comparable en complejidad a la construcción de las pirámides. Este proceso nos permite apreciar no solo la riqueza de Malí, sino también el altísimo nivel de sus capacidades organizativas y logísticas. El primer paso fue elegir un lugar para la construcción de la flota. La capital del imperio, Niani, se encontraba lejos de la costa. Era necesario crear una nueva base industrial en la costa atlántica. Los lugares más adecuados para ello eran las amplias y convenientes desembocaduras de los ríos Senegal y Gambia. Estas regiones poseían una serie de ventajas clave. En primer lugar, el acceso a la madera. A lo largo de la costa y en los estuarios de los ríos crecían densos manglares y otras especies de árboles adecuadas para la construcción naval. La madera de los mangles, en particular, se distingue por su alta densidad y resistencia al agua salada. En segundo lugar, la mano de obra. Los pueblos costeros, como los Wolof y los Serer, eran pescadores y navegantes experimentados, aunque en el ámbito de la navegación de cabotaje. Sabían construir grandes barcos de pesca y manejarlos en aguas costeras. Esta experiencia local se convirtió en la base para la creación de embarcaciones más grandes. En tercer lugar, la logística. Por los ríos, desde las regiones interiores del imperio, se podía transportar fácilmente todo lo necesario: alimentos para los trabajadores, herramientas, metal para las fijaciones y, lo más importante, oro para pagar todos los gastos. Lo más probable es que, por orden del Mansa, se fundaran asentamientos astilleros temporales o permanentes en la costa. Allí se enviaron miles de trabajadores, incluidos carpinteros, herreros, cordeleros y tejedores para la fabricación de velas. Fue una construcción gigantesca comparable a la erección de una ciudad entera. La pregunta más intrigante es cómo eran los barcos de la flota transatlántica. No tenemos evidencia arqueológica o escrita directa, pero podemos plantear varias hipótesis bien fundadas, basadas en el nivel tecnológico y los contactos culturales de Malí. En primer lugar, podrían haber sido análogos locales ampliados. La base podrían haber sido las grandes canoas piraguas de África Occidental. No eran simples piraguas monóxilas. Algunas alcanzaban los 30 metros de eslora, se hacían de un solo tronco de un árbol enorme y sus costados se elevaban con tablones. Eran estables y espaciosas, ideales para la navegación fluvial y costera. Para una travesía oceánica, sin duda, habrían tenido que ser modificadas seriamente, equipadas con una cubierta completa, mástiles con velas y, lo más importante, un timón para maniobrar en mar abierto. En segundo lugar, la posible influencia de la construcción naval árabe. Una versión más probable es la de una síntesis de las tradiciones locales con tecnologías tomadas del mundo árabe. Malí tenía estrechos contactos con el Magreb y, desde allí, con todo el Mediterráneo y el Océano Índico, donde dominaba un tipo de barco particular, el dhow. Los dhows se distinguían por sus características velas triangulares o latinas, que les permitían navegar en un ángulo agudo con respecto al viento, lo que suponía una enorme ventaja en comparación con las velas cuadradas europeas de la época. El casco del dhow se construía con la tecnología de tablas cosidas. Las tablas del forro no se clavaban, sino que se cosían con cuerdas de fibra de coco o coir, lo que hacía la estructura flexible y resistente a los golpes de las olas. Abu Bakr II, con sus ilimitadas posibilidades financieras, podría haber contratado a maestros de ribera árabes o bereberes del norte de África para que dirigieran la construcción y enseñaran a los carpinteros locales. La flota, por lo tanto, podría haber estado compuesta por barcos similares a los dhows, pero construidos con madera local y quizás con algunas características estructurales adaptadas a las condiciones del Atlántico. En tercer lugar, podría haber sido un modelo híbrido. La hipótesis más realista parece ser la de una flota mixta,
podría haber incluido tanto grandes barcos insignia, construidos con tecnología árabe y destinados a transportar al mando, los suministros y el oro, como una multitud de barcos más pequeños, construidos sobre la base de las canoas locales para transportar a la masa principal de personas y agua. Según el relato de Mansa Musa, la flota se dividía en dos tipos de barcos para personas y barcos para provisiones. Esto indica un alto nivel de planificación. Los barcos de provisiones eran probablemente barcos de carga más anchos y espaciosos, una especie de petroleros y graneleros del siglo XIV. El relato de Musa subraya que los barcos estaban provistos para varios años. Esto atestigua que Abu Bakr II y sus consejeros comprendían la magnitud de la empresa y no se preparaban para una breve incursión de reconocimiento, sino para un viaje largo, posiblemente sin retorno. El principal problema de cualquier travesía marítima prolongada era el agua dulce. Se llevaba en grandes cantidades en vasijas de barro y odres de piel de cabra. Los 1000 barcos destinados al agua y las provisiones en la segunda expedición no son una exageración, sino una necesidad vital. Las provisiones debían ser tales que no se estropearan durante meses. La base de la dieta muy probablemente era carne seca y curada, ya que en las sabanas de Malí la ganadería estaba desarrollada, por lo que no había escasez de carne de vacuno y de cordero, así como pescado seco, pues los pueblos costeros eran hábiles pescadores. Además, la dieta incluía cereales como el mijo, el sorgo y el arroz, secos y envasados en sacos con los que se podían preparar gachas. Un producto único de África Occidental eran las nueces de kola. Contienen cafeína y teobromina, sacian el hambre y la sed, dan fuerza y sirven como una especie de estimulante. Para los viajeros era un producto indispensable. También en la dieta podría haber habido polvo de baobab, la pulpa seca y molida de los frutos del baobab, rica en vitamina C y calcio, podría haber servido como remedio contra el escorbuto, el principal azote de los navegantes. ¿Quiénes eran las miles de personas que emprendieron este viaje? Probablemente, no solo guerreros. La flota debía incluir marineros, carpinteros y médicos para mantener la expedición en funcionamiento, así como eruditos como geógrafos y astrónomos que debían registrar los descubrimientos. Es posible que a bordo también hubiera mujeres, artesanos y agricultores con semillas. Si Abu Bakr II esperaba encontrar nuevas tierras, podría haber planeado fundar una colonia. No era una simple expedición. Podría haber sido toda un arca, transportando una sección transversal de la sociedad de Malí a través del océano. El proceso de construcción y equipamiento de tal flota debió de llevar varios años. Fue una tarea de envergadura nacional que exigió el esfuerzo de todas las fuerzas del imperio, y el hecho de que Malí pudiera llevarla a cabo habla de su salud económica y de su altísimo nivel de organización administrativa. El oro que más tarde asombraría a El Cairo, aquí trabajaba para un sueño, convirtiéndose en madera, velas, cuerdas y la esperanza de descubrir un nuevo mundo. El gran proyecto de Abu Bakr II no comenzó con un impulso impulsivo hacia lo desconocido con miles de barcos. Como corresponde a un gobernante pensante, emprendió una primera expedición de prueba. Fue una exploración a gran escala, un intento de tantear los límites de lo posible, de verificar la viabilidad de la hipótesis de que el océano de las tinieblas podía ser cruzado. Fue precisamente el trágico destino de esta primera flota y el relato de su único capitán superviviente lo que se convirtió en el prólogo del viaje principal del propio Mansa, y transformó su obsesión en una determinación final. Imaginemos aquel día, presumiblemente en el año 1310 o 1311. En la desembocadura del río Gambia o del Senegal, con el telón de fondo de los verdes manglares, se alinean 200 barcos. Los cascos de madera, alquitranados y pulidos, brillan bajo el sol tropical. En los mástiles ondean velas de algodón, adornadas quizás con los emblemas de los grandes clanes o los símbolos del propio Mansa.
El aire está lleno del murmullo de las voces, del crujido de las jarcias, del olor a agua salada, del humo de las hogueras y de la comida que se prepara. En la orilla se ha congregado una enorme multitud, compuesta por los trabajadores que construyeron estos barcos, las familias de los marineros, sacerdotes e imanes que elevan plegarias a los dioses y a Alá por un viaje seguro. Y por supuesto el propio Mansa Abu Bakr II. Probablemente despidió personalmente a su flota, quizás pronunció un discurso dirigiéndose a los capitanes y guerreros hablándoles de la gloria que les esperaba, de las nuevas tierras que descubrirían para el imperio, de que eran la punta de lanza lanzada hacia lo desconocido. 200 barcos estaban llenos de hombres. Otros 200, como contaría más tarde Mansa Musa, aunque aquí puede haber una confusión con la descripción de la segunda expedición, pero la lógica de la división de la flota es evidente. Estaban cargados de provisiones como agua, grano, carne seca y nueces de cola. Era una expedición seria y bien preparada, diseñada para una larga navegación autónoma. Al capitán de la flota, o almirante, se le dio una orden clara: no regresar hasta que hubieran alcanzado el borde del océano o hasta que se les acabaran las provisiones. Esta orden no dejaba lugar a la duda ni a la cobardía. Era un billete de ida, a menos que se alcanzara el objetivo. Al son de los tambores, al canto de los griots que alababan la valentía del Mansa, la flota levó anclas. Los barcos uno tras otro salieron de la desembocadura del río hacia mar abierto, formando una caravana sobre el agua. La multitud en la orilla los despidió con la mano hasta que las velas se convirtieron en puntos blancos en el horizonte y finalmente se disolvieron en la neblina azul, y se hizo el silencio. El silencio de la espera. Pasó un cambio de estaciones, luego otro. Un año dio paso a otro. No había noticias, el océano guardaba silencio. En la corte de Niani, sin duda, crecía la inquietud. Los funcionarios responsables del tesoro calculaban las enormes pérdidas. Los comandantes militares se preocupaban por el debilitamiento del ejército, privado de miles de guerreros selectos. La parte conservadora de la aristocracia probablemente murmuraba, considerando la empresa del Mansa una locura y un derroche de recursos sacrílego. El propio Abu Bakr II, solo podemos imaginarlo, pasaba los días y las noches en una tensa espera. Conversaba con los astrónomos, estudiaba los mapas, interrogaba a los pescadores de la costa por si alguien había visto restos extraños o señales. Cada amanecer y cada atardecer quizás estaba mentalmente allí, con su flota, en medio de las aguas infinitas bajo constelaciones extrañas. La esperanza fue cediendo gradualmente a la ansiedad, y la ansiedad a la desesperación. La mayoría probablemente ya consideraba la expedición perdida, una víctima más del mar de las tinieblas. Y un día, cuando la esperanza estaba casi perdida, apareció una vela en el horizonte, una sola. El barco estaba en un estado terrible, las velas hechas jirones, el casco golpeado por las tormentas, la tripulación exhausta hasta el extremo. Era uno de los 200 que habían partido hacía tantos años. La noticia de su regreso se extendió como un rayo hasta la capital. El capitán fue llevado inmediatamente a la corte del Mansa. Podemos imaginar la escena en el salón del trono. Suelos de mármol, adornos de oro, guardias silenciosos. En el centro, el Mansa Abu Bakr II, en su rostro una mezcla de esperanza y temor. Y ante él, un hombre quemado por el sol y el viento, demacrado, con ojos enloquecidos, el único que había regresado del abismo para contar su historia. Es precisamente su relato, contado de nuevo por Mansa Musa, el núcleo de toda la leyenda. Intentemos reconstruir su monólogo, metiéndonos en la piel de un hombre que vio lo que nadie había visto. Dijo: «Oh gran Mansa, luz de la tierra y descendiente del león, hemos cumplido tu orden. Navegamos durante muchas lunas, y la tierra desapareció tras la popa. Alrededor solo había agua y cielo. De día, el sol quemaba la cubierta. De noche, las estrellas eran frías y desconocidas. Soportamos muchas tormentas que arrojaban nuestros barcos como cáscaras de nuez,
Pero nos mantuvimos juntos, como nos ordenaste. Y un día, lo vimos, justo en medio del océano. El agua cambió de color, se volvió más oscura y se movía. Fluía hacia el oeste, como el gran Níger durante la crecida. Era un río en el mar, ancho, poderoso, sin orillas, y nos arrastraba hacia él. Nuestro almirante dio la señal de seguirlo. Creía que este río era el camino al fin del mundo que nos ordenaste encontrar. Los barcos uno tras otro entraron en esta corriente. Vi cómo el barco insignia y tras él los demás ganaban velocidad, arrastrados hacia el oeste más rápido de lo que podría galopar el caballo más veloz. Pero entonces ocurrió algo extraño. En el horizonte hacia donde nos llevaba el río, el agua parecía arremolinarse en un gigantesco vórtice. O quizás era una niebla como el vapor de una caldera hirviendo. Los barcos que llegaban a ese lugar simplemente desaparecían, uno tras otro, como si una boca invisible los estuviera tragando. No hubo gritos ni restos, simplemente desaparecían. Mi barco iba el último de la caravana. Vi desaparecer al penúltimo. El miedo me atenazó el corazón. Comprendí que este río no conducía al fin del mundo sino al infierno. Di la orden a mis hombres de remar con todas sus fuerzas, de girar las velas, de hacer todo lo posible para escapar de los brazos de esa corriente. Luchamos durante muchos días. Los dioses y Alá se apiadaron de nosotros. Logramos encontrar un viento lateral y pudimos escapar. Somos los únicos que hemos regresado para contártelo. ¡Oh, Gran Mansa! Tu flota fue engullida por el río en el océano. Este relato podría haber detenido a cualquier otro gobernante. Era la confirmación de las más terribles leyendas sobre el mar de las tinieblas. 200 barcos, miles de hombres, todos muertos. Pero la reacción de Abu Bakr II fue asombrosa. Como dijo Mansa Musa, el sultán no le creyó. ¿Qué significa esto? ¿No creyó en el hecho mismo de la pérdida de la flota? No, eso sería una estupidez. Lo más probable es que no creyera en la interpretación de los acontecimientos por parte del capitán. El capitán aterrorizado vio en el río, en el océano y en el vórtice una fuerza sobrenatural y destructiva. Abu Bakr II, un hombre de mente científica, pudo ver en ello algo diferente. Pudo entender que el río no era un camino al infierno, sino simplemente una fuerte corriente, un fenómeno natural, y la desaparición de los barcos no una deglución mística, sino simplemente el efecto del horizonte. Fueron arrastrados tan lejos y tan rápido que desaparecieron de la vista. Pudo suponer que la flota no pereció en un instante, sino que fue llevada al mismo objetivo que buscaban. La tragedia de la primera flota no lo detuvo. Al contrario, le proporcionó una información inestimable. Ahora sabía que el río en el océano existía, sabía en qué dirección fluía, sabía que para superarlo o utilizarlo se necesitaban fuerzas aún mayores. El relato del superviviente se convirtió para él no en una advertencia, sino en una hoja de ruta. Se convenció de que estaba en el camino correcto y de que para el siguiente intento había que apostarlo todo, incluido a sí mismo. El relato del capitán superviviente se convirtió para Abu Bakr II en un punto de no retorno. La tragedia de la primera flota no quebró su voluntad, sino que la fortaleció, transformando la curiosidad intelectual en una obsesión ardiente. Ya no podía permanecer en la orilla, enviando a otros a la muerte o a la gloria. Debía verlo todo con sus propios ojos. Debía entrar él mismo en ese río en medio del océano. Esta decisión le exigió el mayor de los sacrificios que puede hacer un monarca: la abdicación del trono, y la mayor de las movilizaciones de las que su imperio era capaz: el equipamiento de una nueva y aún más grandiosa flota. Podemos imaginar la confusión que la decisión del Mansa provocó en su corte de la capital. Debió de reunir a la gran asamblea, la Akbara, compuesta por los jefes de los clanes más poderosos. Ante estos guerreros curtidos en la batalla, sabios ancianos y administradores pragmáticos, expuso su plan de equipar una nueva flota, 10 veces más grande que la anterior, y de liderarla personalmente.
La reacción, muy probablemente, fue ambigua. El partido de la guerra y los tradicionalistas, es decir, los comandantes militares cuya tarea era proteger y expandir las fronteras terrestres, podrían haber considerado este plan una pura locura. La desviación de miles de los mejores guerreros a una arriesgada aventura marítima debilitaba al ejército. Los ancianos de los clanes podrían haber visto en ello un abandono de los preceptos de los antepasados y un desprecio de los deberes directos de un gobernante, es decir, el cuidado de su pueblo. Podrían haber dicho: «Oh Mansa, Sundiata nos dio esta tierra para que la gobernáramos. ¿Por qué buscar otra? Nuestro oro está aquí, nuestros enemigos están aquí, nuestro pueblo está aquí». Los economistas y tesoreros, es decir, los responsables de las finanzas, debieron de horrorizarse. La primera expedición ya había costado al tesoro una fortuna. El nuevo proyecto requería una inversión capaz de agotar incluso las aparentemente inagotables reservas de oro de Malí. Podrían haber presentado cálculos, demostrando que tal gasto socavaría la economía, el comercio y la estabilidad del Estado. Por otro lado, Abu Bakr II, sin duda, también tuvo partidarios. Podrían haber sido eruditos, geógrafos y astrónomos que compartían su pasión por el conocimiento. Podrían haber sido jóvenes y ambiciosos aristócratas, ávidos de aventuras y gloria. Podrían haberlo apoyado, hablando de la gloria eterna que el descubrimiento de nuevos mundos traería a Malí, de nuevas rutas comerciales, del conocimiento de la voluntad del Altísimo a través del conocimiento de su creación. Pero el argumento decisivo fue el poder absoluto y la voluntad inquebrantable del propio Mansa. No era simplemente el presidente de un consejo, era una figura sagrada. Su decisión era final, y, para eliminar todos los riesgos políticos y garantizar la estabilidad del imperio en su ausencia, dio el siguiente paso, sin precedentes: Abu Bakr. Segundo nombró oficialmente a su sucesor y le transfirió la plenitud del poder como regente. Este regente fue su hermano o sobrino. Las fuentes difieren. El joven y enérgico Musa. La elección no fue casual. Musa, a diferencia de Abu Bakr, era un hombre terrenal, pragmático, profundamente religioso y, al parecer, gozaba del respeto tanto de los militares como del clero musulmán. Era el candidato ideal para mantener el imperio en sus manos mientras su gobernante legítimo perseguía su sueño. La ceremonia de traspaso de poder debió de ser solemne y simbólica. Abu Bakr II entregó a Musa las principales insignias del poder del Mansa: las lanzas sagradas, los brazaletes de oro y, quizás, su trono. Le hizo jurar que gobernaría con justicia y mantendría el orden hasta su regreso. Pero ambos muy probablemente sabían que era una despedida para siempre. Abu Bakr no se dejaba un camino de retirada. No se embarcaba simplemente en un viaje. Se iba a otro mundo, dejando el viejo atrás. A partir de ese momento, para el imperio de Malí apareció un nuevo gobernante de facto, Mansa Musa. El imperio, ahora bajo el gobierno de Musa pero por voluntad de Abu Bakr, comenzó la preparación para la segunda expedición. Sus dimensiones, tal como las describe Musa, asombran la imaginación. En primer lugar, 2000 barcos. Esta cifra puede parecer exagerada, producto de la hipérbole oriental, pero incluso si está inflada al doble o al triple, sigue tratándose de una flota que superaba en número a cualquier flota de la Europa de la época. A modo de comparación, la Armada Invencible de España, enviada a conquistar Inglaterra en 1588, contaba con solo unos 130 barcos. La flota de Colón constaba de 3. En segundo lugar, 1000 barcos para personas. Estos barcos debían transportar al propio Abu Bakr, a su corte, a los mejores guerreros, eruditos, artesanos, es decir, la flor y nata de la nación. No era una simple tripulación, eran colonos dispuestos a fundar un nuevo Malí al otro lado del océano. En tercer lugar, 1000 barcos para provisiones. Esta cola logística era la clave de toda la empresa.
La lección de la primera expedición había sido aprendida. Ahora, las provisiones y, sobre todo, el agua, debían durar años. Estos barcos eran almacenes flotantes que garantizaban la supervivencia de la armada durante mucho tiempo. De nuevo, el trabajo en los astilleros de la costa atlántica se reanudó, pero esta vez a una escala 10 veces mayor. De nuevo fluyeron las caravanas con alimentos y el oro para pagar las obras. Esta vez todo fue diferente. La vez anterior, despidieron a una flota hacia lo desconocido. Ahora, despedían a su gobernante. Esto le daba a toda la empresa un carácter sagrado, trascendental. Y llegó el día de la partida. Año 1312. Abu Bakr II, ya no Mansa, sino simplemente el líder de la mayor expedición de exploración de la historia, miró por última vez la tierra que una vez había gobernado. Estaba de pie en la cubierta de su buque insignia, quizás el barco más grande y ricamente decorado. A su lado estaban sus más fieles colaboradores, los eruditos cuyos mapas yacían en su camarote. Veía ante sí un bosque de 1000 mástiles. Oía los gritos de despedida y las oraciones desde la orilla, donde se encontraban el nuevo Mansa, Musa y toda la élite del imperio. En su decisión no había tristeza, más bien triunfo. Se había liberado de la carga del poder, del oro, de las intrigas palaciegas. Lo había cambiado todo por una aspiración pura y concentrada hacia un objetivo. Se había convertido en un hombre libre que iba al encuentro de su destino. Dio la orden. Sonaron los tambores, se izaron miles de velas. La gran armada, lenta e inexorable como la propia historia, salió a mar abierto y puso rumbo al oeste, hacia el río en el mar, hacia la puesta de sol. Nadie más volvió a verlo a él ni a sus hombres. El imperio de Malí continuó su edad de oro bajo el gobierno de Musa. Y Abu Bakr II y su flota se convirtieron en una leyenda, en una pregunta sin respuesta. La gran armada de Abu Bakr II se disolvió en el Atlántico, dejando tras de sí solo un silencio resonante y uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. ¿Qué fue de los miles de barcos y decenas de miles de personas lideradas por su rey soñador? No tenemos respuestas directas. Nadie regresó para contar la segunda parte de la historia, pero donde callan los hechos comienzan a hablar la lógica, las suposiciones y el análisis de evidencias indirectas. El destino de la flota es un campo para fascinantes especulaciones históricas y científicas que nos llevan desde las costas de África hasta el corazón mismo del Nuevo Mundo. La primera teoría es la muerte inevitable, la ira del océano. Esta es la versión más simple, más lógica y quizás la más probable. El océano Atlántico no es una superficie de agua hospitalaria. Es un mundo de tormentas monstruosas, huracanes capaces de dispersar y hundir incluso los barcos de acero modernos, por no hablar de los barcos de madera del siglo XIV. Huracanes tropicales. La flota navegando por la ruta de la corriente ecuatorial del norte inevitablemente entraba en el callejón de los huracanes, la zona donde se originan los ciclones atlánticos más potentes. Uno o varios de estos huracanes podrían haberse abatido sobre la armada y haberla destruido casi por completo. Los barcos, aunque fueran resistentes, no estaban adaptados para luchar contra olas de la altura de un edificio de varios pisos y vientos que arrancaban los mástiles como si fueran juncos. Enfermedades y hambre. A pesar de las enormes provisiones, una travesía de varios meses en un espacio cerrado es un caldo de cultivo para las enfermedades. Una epidemia de disentería, escorbuto, si se agotaron las reservas de polvo de baobab u otras vitaminas, u otra infección podría haber diezmado a las tripulaciones. Las provisiones podrían haberse estropeado por la humedad, el agua dulce podría haberse corrompido. Errores de navegación y desesperación. Habiendo perdido de vista unos a otros durante una tormenta, los barcos podrían haberse desviado de su rumbo. Una larga travesía sin ver tierra podría haber provocado motines y desesperación.
Las tripulaciones podrían haber obligado a los capitanes a dar media vuelta, lo que era casi imposible, o simplemente a rendirse a la voluntad de los elementos. Según esta teoría, la flota simplemente pereció sin alcanzar tierra alguna. Los restos fueron engullidos por el océano, sin dejar rastro. Es un cuadro trágico, pero realista. Abu Bakr. Segundo desafió al océano de las tinieblas, y el océano de las tinieblas venció. La segunda teoría es el logro del objetivo, huellas en el nuevo mundo. Esta es la teoría más emocionante y controvertida. Afirma que la flota, o al menos parte de ella, no pereció, sino que fue llevada por las corrientes y los vientos a las costas de América, muy probablemente a la costa de Brasil, las islas del Caribe o el Golfo de México. Los partidarios de esta teoría, especialmente en el ámbito de los historiadores afrocéntricos, presentan una serie de pruebas indirectas. Es importante entender que ninguna de ellas es universalmente aceptada en la ciencia académica, pero en conjunto crean un cuadro intrigante. En primer lugar, están los testimonios de Cristóbal Colón. El propio Colón menciona en sus diarios detalles intrigantes. Durante su tercer viaje, escribió que los habitantes de la isla de la Española, Haití, le contaron que del sur y sureste llegaban hombres negros cuyas lanzas estaban hechas de un metal llamado guanín. Esta aleación de oro, plata y cobre era bien conocida en África Occidental. Cuando Colón llevó muestras de este metal a España, los análisis mostraron que su composición era idéntica al guanín africano. Además, Colón supuestamente oyó de los nativos sobre comerciantes negros que operaban en la región antes de su llegada. En segundo lugar, están los hallazgos arqueológicos y antropológicos. A menudo se citan como prueba las gigantescas cabezas de piedra creadas por la civilización olmeca en México entre los años 1500 y 400 a.C. Estas estatuas tienen rasgos negroides claramente definidos, como narices anchas y labios carnosos. Sin embargo, esta prueba es un anacronismo, ya que la civilización olmeca desapareció 1500 años antes del viaje de Abu Bakr. No obstante, atestigua que se debate la cuestión de una posible presencia africana en la América antigua. Hay informes sobre el hallazgo de esqueletos con rasgos negroides en enterramientos precolombinos, por ejemplo, en Pecos, Nuevo México. Sin embargo, la datación e interpretación de tales hallazgos siempre son objeto de controversia. En tercer lugar, están los datos botánicos y químicos. Algunas especies de algodón que los europeos encontraron en América eran genéticamente híbridos de especies americanas y africanas. Los partidarios de la teoría afirman que las semillas africanas podrían haber sido introducidas antes de Colón. En 1992, la toxicóloga alemana Svetlana Balabanova encontró rastros de cocaína y nicotina, sustancias endémicas de América, en momias egipcias. Esto causó sensación y generó la teoría de la existencia de un comercio transatlántico en la antigüedad. Sin embargo, la comunidad científica se mostró escéptica ante estos resultados, sugiriendo la posibilidad de contaminación de las muestras en tiempos modernos o la existencia en el viejo mundo de plantas desconocidas con alcaloides similares. En cuarto lugar, están los paralelismos lingüísticos y culturales. Algunos investigadores encuentran similitudes entre palabras aisladas en las lenguas mandingas y las lenguas de los nativos americanos, así como paralelismos en la mitología y el arte. Sin embargo, tales paralelismos a menudo pueden ser casuales o el resultado de una interpretación errónea. Si esta teoría es cierta, entonces los supervivientes malienses desembarcaron en América. ¿Qué fue de ellos? Podrían haber sido asesinados por las tribus locales, o por el contrario, podrían haber sido tomados por dioses debido a su apariencia inusual y su tecnología. Podrían haberse mezclado con la población local, transmitiéndole parte de sus conocimientos, por ejemplo, en metalurgia y agricultura, y sus genes.
Quizás Abu Bakr II realmente fundó una pequeña colonia que con el tiempo fue asimilada. No regresó no porque pereciera, sino porque encontró un nuevo mundo y se quedó en él. La tercera teoría es una opción intermedia: islas y corrientes. Existe también una tercera versión que intenta reconciliar las dos anteriores. La flota fue efectivamente arrastrada por la corriente, pero no alcanzó el continente americano como un todo. Los barcos podrían haberse dispersado por las numerosas islas del Caribe. Pequeños grupos de supervivientes podrían haber desembarcado en diferentes islas, pero al estar aislados unos de otros y de la masa principal de la flota, no habrían podido fundar una colonia viable y con el tiempo se habrían disuelto entre la población local o habrían perecido. La protuberancia brasileña. La corriente ecuatorial del norte se acerca mucho a la protuberancia nororiental de Brasil. Parte de la flota podría haber desembarcado allí, mientras que otra parte fue arrastrada más al norte, hacia el Mar Caribe. Esta teoría explica por qué no se creó un estado poderoso y notable, pero podrían haber quedado huellas locales de las que los nativos le hablaron a Colón. Sería una historia no de un descubrimiento triunfal, sino de una lenta extinción y disolución en un mundo nuevo y extraño. ¿Cuál de estas teorías es la correcta? Quizás nunca lo sepamos. La historia de Abu Bakr II permanece en la frontera entre el hecho documentado, el relato de Musa y la reconstrucción histórica. Pero la mera posibilidad de que un imperio africano en el cenit de su poder intentara cruzar el Atlántico mucho antes que los europeos subvierte nuestras ideas convencionales sobre la era de los descubrimientos. Muestra que el afán de conocimiento y el deseo de ir más allá del horizonte no fueron monopolio de una sola civilización. Y en algún lugar, en las profundidades del océano o en los genes de los pueblos indígenas de América, quizás todavía se guarda el eco de la gran armada del rey soñador. Mientras los barcos de Abu Bakr II eran arrastrados hacia el oeste, hacia la eternidad, el imperio que dejó atrás no pereció ni decayó. Al contrario, bajo la mano firme del nuevo gobernante, Mansa Musa entró en su absoluta edad de oro. La historia del reinado de Musa es el contraste más brillante con el destino de su predecesor. Un rey buscó la gloria más allá del mundo conocido y desapareció. El otro la encontró volviéndose hacia el corazón de este mundo e inscribió el nombre de Malí con letras de oro en el mapa de la historia mundial. La comparación de sus legados permite comprender más profundamente la esencia y la tragedia de la elección de Abu Bakr II. Al obtener el poder, Mansa Musa no continuó con las aventuras oceánicas. Su genio residía en otra cosa. Era un genio de la construcción del Estado, de la piedad y, como diríamos ahora, de las relaciones públicas. La principal hazaña de su vida fue la peregrinación a la Meca de 1324 a 1326, que ya mencionamos al principio. Pero no fue un simple acto religioso. Fue una misión geopolítica y económica cuidadosamente planificada. En primer lugar, fue una demostración de poder. Al conducir a través del desierto una caravana cargada con toneladas de oro, Musa mostró a todo el mundo islámico, desde el Cairo hasta Arabia, que en el sur existía un imperio islámico poderoso e increíblemente rico. Malí pasó de ser un país semimítico de oro a una fuerza política real con la que había que contar. En segundo lugar, tuvo una influencia económica. Al repartir tanto oro que hundió su valor, Musa, quizás sin quererlo, llevó a cabo una de las primeras intervenciones monetarias globales de la historia. Demostró palpable que Malí controlaba las reservas mundiales del metal precioso. En tercer lugar, fue una transferencia intelectual. En su viaje de regreso, Musa no solo trajo recuerdos, trajo consigo a los mejores arquitectos, eruditos y teólogos de Al-Ándalus y Egipto.
Uno de ellos fue el arquitecto Abu Ishaq al-Sahili, a quien Musa encargó la reconstrucción de Tombuctú. Fue bajo Musa cuando Tombuctú pasó de ser una simple ciudad comercial a uno de los mayores centros de erudición del mundo islámico que sus contemporáneos comparaban con Bagdad y Córdoba. Por orden suya, al-Sahili construyó la famosa mezquita de Djingareyber y el edificio de la Universidad de Sankore. A Tombuctú afluían estudiantes y profesores de toda África y Oriente Próximo. Los libros se valoraban más que el oro, y la ciudad se convirtió en un símbolo de la civilización africana. Musa expandió y fortaleció el imperio, conquistando Gao y estableciendo un control total sobre el meandro del Níger. Estableció un sistema administrativo eficaz, asegurando la paz y el orden en sus tierras, lo que contribuyó al mayor florecimiento del comercio. El legado de Mansa Musa fue tangible, material y duradero. Dejó tras de sí mezquitas, universidades, leyes y, lo más importante, la leyenda del Rey de Oro, que se arraigó durante siglos en la conciencia de árabes y europeos. En los mapas europeos de la época, Malí comenzó a representarse como un rey en un trono con una enorme pepita de oro en la mano. Musa hizo que su imperio fuera conocido y respetado en todo el mundo. ¿Y qué dejó tras de sí Abu Bakr II? A primera vista, nada. No construyó ni una sola mezquita, no conquistó ni una sola provincia. Al contrario, malgastó una fortuna enorme y se llevó consigo a la flor y nata de la nación en una expedición sin retorno. Su legado es el vacío, el silencio, una pregunta sin respuesta. Pero si miramos más a fondo, su legado no es menos significativo, aunque tiene un carácter completamente diferente, filosófico. En primer lugar, se convirtió en un símbolo del conocimiento desinteresado. En una época en que los gobernantes luchaban por la tierra, el oro y el poder, Abu Bakr II personifica un tipo de motivación completamente diferente, una sed de conocimiento pura, casi científica. Su historia es un himno a la curiosidad humana, al deseo de ir más allá de los límites, de desafiar lo desconocido no por lucro, sino por el conocimiento mismo. En este sentido, se sitúa junto a los más grandes exploradores de todos los tiempos. En segundo lugar, es una alternativa afrocéntrica. En un mundo donde la historia de los grandes descubrimientos geográficos se ha escrito tradicionalmente desde una perspectiva eurocéntrica, la historia de Abu Bakr II es una poderosa contranarrativa. Nos recuerda que otras civilizaciones también poseían la tecnología, los recursos y, lo más importante, la voluntad de explorar el mundo. Pone en duda el monopolio de Europa sobre el descubrimiento de América y muestra que el Atlántico no fue solo una barrera, sino también un puente que se intentó cruzar desde ambos lados. En tercer lugar, es la tragedia de la elección. La comparación de los destinos de los dos reyes nos plantea la eterna cuestión de la elección de un gobernante y de un hombre. ¿Qué es más importante? ¿Construir y fortalecer la propia casa, como hizo Musa, o seguir un sueño, aunque conduzca a la perdición, como hizo Abu Bakr? Musa eligió el orden, la estabilidad y la prosperidad. Su legado es una civilización. Abu Bakr eligió el riesgo, la incertidumbre y la libertad. Su legado es un mito. ¿Cuál de ellos fue más grande? La historia dio la preferencia a Mansa Musa, cuyas hazañas se pueden ver y tocar. Pero la imaginación humana vuelve una y otra vez a Abu Bakr II. Porque en su historia hay algo que toca las cuerdas más profundas del alma. Es la historia de que a veces el objetivo más grande no es el logro, sino el viaje mismo. Y que a veces la huella más significativa que puede dejar un hombre no es un trono de oro, sino un misterio silencioso, dejado para la eterna reflexión de la posteridad. El legado de Musa está en las bibliotecas de Tombuctú. El legado de Abu Bakr
en el rumor de las olas del océano en las costas de Gambia, en el que todavía se puede oír el eco de los remos de su armada perdida. La historia de Abu Bakr. Segundo no termina con la desaparición de su flota. Continúa en forma de un eco que resuena por los pasillos del tiempo, afectando a continentes y épocas y que suena todavía hoy. Es una historia que se niega a morir porque encarna una de las pasiones humanas más fundamentales, el anhelo de mirar más allá del horizonte. Pone en duda nuestras ideas más arraigadas sobre la historia. Estamos acostumbrados a ver en Cristóbal Colón a un audaz pionero que desafió la ignorancia y los temores de su tiempo. Pero la historia de Abu Bakr nos obliga a preguntarnos, ¿no seguía Colón un rastro ya trazado aunque olvidado? ¿No eran los rumores sobre hombres negros con guanín que oyó, ecos de una historia real sobre los supervivientes de la Armada del Mansa? Quizás Colón no fue tanto un descubridor como el último eslabón de una cadena cuyo comienzo se forjó en el corazón de un imperio africano de oro. Esta historia es un poderoso recordatorio de la grandeza y la complejidad de las civilizaciones africanas precoloniales. Destruye el estereotipo de un continente atrasado y aislado. El imperio de Malí se nos presenta no solo como una fuente de oro y esclavos, sino como un estado que poseía una estructura compleja, conocimientos avanzados para su época y, lo más importante, ambiciones de escala planetaria. Un gobernante capaz de sacrificar un trono por un descubrimiento geográfico es una figura digna de figurar junto a Alejandro Magno, Enrique el Navegante o Pedro el Grande, pero quizás el legado más importante de Abu Bakr. Segundo es filosófico. Su destino es una eterna parábola sobre dos caminos. El camino de Mansa Musa es el de la creación, la responsabilidad, el servicio a su pueblo y a su fe. Es el camino que deja tras de sí ciudades prósperas, leyes y un recuerdo agradecido. El camino de Abu Bakr segundo es el de la abnegación por un sueño, el camino del conocimiento, que no promete ni recompensas ni un regreso a casa. Es la elección entre ser un buen rey y ser un explorador libre, entre la realidad y el ideal. Nunca sabremos con certeza si Abu Bakr II vio las costas de un nuevo y desconocido continente. Quizás lo último que vio fue la furia de una tormenta gris del Atlántico que engullía sus barcos uno tras otro. O quizás, ante sus ojos aparecieron las colinas verdes y las playas blancas de una tierra que aún estaba por recibir el nombre de América. Pudo haber muerto desesperado en medio de las olas embravecidas, o en paz y tranquilidad, habiendo fundado una nueva dinastía en un país extraño. Pero, en última instancia, eso no es tan importante. El valor de su historia no reside en su final, sino en su principio. En el hecho mismo de que un hombre que poseía toda la riqueza imaginable del mundo la considerara insuficiente en comparación con la posibilidad de saber qué había más allá del borde del mapa. Y mientras los hombres miren al océano y se pregunten qué se esconde tras el horizonte, la historia de Abu Bakr II, el rey que entregó un imperio por un sueño, vivirá. Vivirá en el susurro del viento sobre la sabana, en el rumor de las olas que rompen en las costas de África y América y en el latido incansable del corazón humano que siempre anhelará lo desconocido. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en uno de los enigmas más intrigantes de la historia mundial. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Consideras la historia de Abu Bakr II un hecho o una hermosa leyenda? ¿Y qué habrías elegido en su lugar, el trono o el océano? Te esperan muchos más viajes apasionantes al pasado. Hasta la próxima.